¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Aquella noche en la sierra. Me llamo Javier Mendoza y vivo en Guadalajara. Todo comenzó el último semestre de la carrera, cuando decidimos celebrar que estábamos a punto de graduarnos con un viaje de camping a la Sierra de Tapalpa. Éramos 5, Sofía, la cerebrito del grupo, Diego, el alma de la fiesta, Elena, la fotógrafa aficionada, Marco, el deportista, y yo, el observador silencioso. Sofía fue quien propuso Tapalpa. Había encontrado un sitio apartado, cerca de un arroyo, que parecía perfecto para desconectarnos de la ciudad y celebrar. Diego, como siempre, aportó el alcohol. Elena, su cámara y su entusiasmo por capturar cada momento. Marco, su experiencia en actividades al aire libre. Y yo simplemente me dejé llevar. Salimos de Guadalajara un viernes por la tarde. El viaje en coche fue animado, con música, risas y la emoción palpable de la aventura que nos esperaba. Al llegar a Tapalpa, nos adentramos por un camino de terracería hasta llegar al claro que Sofía había encontrado. Era un lugar precioso, rodeado de pinos altos y con el sonido relajante del arroyo cercano. Montamos las tiendas de campaña, encendimos una fogata y nos dispusimos a disfrutar de la noche. Diego abrió una botella de tequila y empezamos a contar historias, a reírnos de nuestros errores y a recordar los mejores momentos de la carrera. Elena no paraba de tomar fotos, capturando cada sonrisa, cada gesto, cada instante de felicidad. Alrededor de la medianoche, cuando el alcohol empezaba a hacer efecto, Diego propuso contar historias de terror. Sofía se negó al principio, diciendo que no quería arruinar el ambiente, pero al final cedió ante la insistencia de Diego. Marco fue el primero en contar una historia. Habló de un excursionista que se había perdido en la sierra y había encontrado una cabaña abandonada. Al entrar, había descubierto que estaba llena de huesos humanos. La historia era bastante genérica, pero Marco la contó con tal dramatismo que logró ponernos los pelos de punta. Luego fue el turno de Elena. Ella contó una leyenda local sobre una bruja que vivía en los bosques de Tapalpa y se alimentaba de niños. La historia era más elaborada, con detalles macabros y descripciones vívidas. Aunque sabía que era solo una leyenda, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Diego, por supuesto, contó la historia más exagerada y sangrienta de todas. Habló de un grupo de jóvenes que habían acampado en la sierra y habían sido atacados por un grupo de caníbales. La historia era tan grotesca que Sofía le pidió que se callara. Cuando me tocó contar una historia, me quedé en blanco. Nunca he sido bueno para inventar historias. Así que decidí contar una historia real, algo que había leído en el periódico hacía unos años. Les conté sobre los asesinatos de la familia Mendoza, ocurridos en una cabaña cerca de aquí, hace unos 15 años. Un matrimonio y sus 2 hijos habían sido brutalmente asesinados mientras dormían. El caso nunca se resolvió y la cabaña permaneció abandonada.
mientras contaba la historia, noté que el ambiente se había vuelto más tenso. El fuego crepitaba con fuerza y el viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido inquietante. Cuando terminé de hablar, nadie dijo nada durante unos segundos. Sofía rompió el silencio diciendo que era una historia horrible y que no entendía por qué la había contado. Diego intentó aligerar el ambiente con un chiste, pero no funcionó. La tensión seguía en el aire. Decidimos irnos a dormir. Cada uno se metió en su tienda de campaña y apagamos la fogata. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el sonido del viento y el arroyo. No podía dormir. La historia de la familia Mendoza me había dejado inquieto. Daba vueltas en el saco de dormir, tratando de encontrar una posición cómoda, pero no lo lograba. De repente, escuché un ruido. Era un lamento distante, un sonido débil y prolongado que parecía venir del bosque. Me quedé quieto, escuchando atentamente. El lamento se repitió, esta vez más cerca. Desperté a Marco, que dormía a mi lado. Le pregunté si había escuchado algo y me dijo que no. Pensé que tal vez lo había imaginado, producto de mi nerviosismo. Pero entonces, el lamento se escuchó de nuevo, aún más cerca. Esta vez, Marco también lo escuchó. Nos quedamos mirando el uno al otro, con los ojos muy abiertos. Decidimos despertar a los demás. Sofía y Elena se asustaron mucho al escuchar el lamento. Diego, en cambio, se mostró escéptico. Dijo que debía ser algún animal salvaje. Pero yo sabía que no era un animal. Era un lamento humano, un sonido de dolor y sufrimiento. Mientras discutíamos qué hacer, escuchamos otro ruido. Esta vez era un sonido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. El sonido venía del bosque, acercándose cada vez más. El miedo se apoderó de nosotros. Sabíamos que algo terrible estaba pasando. Decidimos salir de las tiendas de campaña y encender la fogata de nuevo. Cuando salimos, vimos algo que nos heló la sangre. A unos metros de nosotros, en la oscuridad del bosque, había una figura. Era una figura humanoide, pero deforme y grotesca. Parecía estar hecha de sombras y suciedad. La figura se movía lentamente, arrastrando algo detrás de ella. A medida que se acercaba, pudimos ver que lo que arrastraba era un cuerpo humano. Era el cuerpo de Diego. Grité y retrocedí, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. Los demás también gritaron y corrieron en diferentes direcciones. La figura se detuvo frente a mí, mirándome con unos ojos vacíos y penetrantes. Sentí un dolor agudo en el pecho y me di cuenta de que me había clavado algo en la caída. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. La figura se inclinó sobre mí y extendió una mano hacia mi rostro. Su mano era fría y áspera, como la de un muerto. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, escuché un grito. Era el grito de Sofía. La figura se giró y corrió hacia ella, dejándome tirado en el suelo. Abrí los ojos y vi a Sofía correr por el bosque, perseguida por la figura. Elena y Marco habían desaparecido. Intenté levantarme, pero el dolor en el pecho era demasiado intenso. Me arrastré hasta la fogata y la encendí de nuevo. El fuego me dio algo de esperanza. Tal vez, si me quedaba cerca del fuego, la figura no me atacaría. Pasé toda la noche sentado junto al fuego, temblando de frío y miedo. No dejaba de pensar en Diego, en Sofía, en Elena y en Marco. Me preguntaba si estarían vivos o muertos. Al amanecer, el sol empezó a salir y la oscuridad se disipó.
La figura había desaparecido. Me levanté y empecé a buscar a mis amigos. Encontré a Elena y a Marco escondidos detrás de unos árboles. Estaban aterrorizados y no querían hablar de lo que había pasado. Sofía no estaba por ninguna parte. Decidimos abandonar el campamento y regresar a Guadalajara. No dijimos nada a nadie sobre lo que había sucedido. Intentamos olvidar, pero era imposible. Semanas después, la policía encontró el cuerpo de Sofía en el bosque. Había sido brutalmente asesinada. El caso nunca se resolvió. Nunca volví a ver a Elena ni a Marco. Sé que están tan traumatizados como yo. Todos sabemos lo que vimos esa noche, pero ninguno de nosotros quiere hablar de ello. Han pasado varios años desde entonces, pero todavía tengo pesadillas. Sueño con la figura, con el lamento, con el sonido de arrastre. Sueño con Diego, con Sofía, con Elena y con Marco. Sé que nunca podré olvidar lo que pasó en Tapalpa. Esa noche cambió mi vida para siempre. Me robó la inocencia y me dejó marcado con el terror. Y lo peor de todo es que sé que la figura sigue ahí, en el bosque, esperando a su próxima víctima. Nunca volveré a acampar. Nunca volveré a Tapalpa. Y nunca volveré a contar esa historia. Porque sé que, si lo hago, la figura vendrá por mí.